sí, cambiamos de país. Llegamos a Portugal, sí, más precisamente en Oporto, un poco accidentado nuestra mañana. Sí, le erramos al lugar donde nos teníamos que bajar del colectivo. Porque le erramos, venimos... dice. Bueno, acá me hago cargo, le erré. Nada, quisimos adelantar tiempo y no funcionó, entre que tomamos el tren y todo eso tardamos más tiempo del que pensábamos, pero bueno, ya estamos en Porto. Así es. Empezamos a recorrer la ciudad. Detrás nuestro primer punto que visitamos es el Teatro Nacional São João. Es el Teatro Colón de acá de la ciudad de Porto. No sé si hay otro teatro más importante, pero por lo que hemos leído es un teatro bastante viejo, que en realidad es de 1798, pero se prendió fuego, en 1908 lo vuelven a reconstruir y hoy, bueno, acá acontecen los eventos más importantes de la ciudad. Muy así bueno. Que desde acá empezamos nuestro recorrido por la ciudad de Porto. Vamos a estar 2 días en esta ciudad y después ya nos vamos para Aveiro y empezamos a bajar hasta Lisboa, así que empezamos a recorrer Portugal. Y de fondo tenemos la iglesia de San Ildefonso. Sí, acá a metros de la Plaza de la Batalla, el teatro, o sea, está todo muy juntito esto que venimos conociendo. Y ahora está cerrada. Está cerrada, sí, hay horarios, cambia según sábado, domingo, hay que fijarse porque bueno, justo no le erramos. Se puede visitar el interior, es gratis, es una iglesia del siglo XVIII y lo particular que tiene son todos los azulejos de la fachada, que es el del mismo autor, es el mismo artista que están los azulejos de la estación de São Bento, que nosotros llegamos a esa estación y ya los vimos, pero ahora los vamos a ir a recorrer. Pero bueno, ahora en un ratito volveremos para también tomarles algunas imágenes del interior. Y estamos recorriendo la calle Santa Catarina, también todo ahí seguidito, o sea, todo este recorrido que estamos haciendo es todo muy cerquita. Sobre esta calle es el Florida o el Lavalle, nosotros sí, siempre hacemos la comparación con Argentina. ¿No? Estamos muy... Sí, es peatonal. Hoy es domingo encima, así que está todo cerrado. Hay muchas cosas que están cerradas, sí. Sobre esta calle está Café Majestic, que es uno de los cafés de esa época. Sí, más emblemáticos. Donde se juntaban los intelectuales, sí, las tertulias. Exactamente, de 1921, así que tiene mucha historia. Veremos si mañana podemos venir a tomar un cafecito, aunque está 5 euritos el café. No así que no sé es de lo... cuánto vale la pena. Es caro, pero bueno, vamos a ver si podemos venir a disfrutar de algo porque es uno como de los tradicionales. Y después a algunos metros también está la Perola Duolo, que es una tienda también que en ese momento, hoy lo sigue haciendo, pero tenía productos súper exclusivos. Pero bueno, ya en ese momento también, de esa misma época, hacía diferencia con productos que antes era mucho más difícil conseguir. Así que nada, y después es caminar porque como les digo es una calle súper comercial que tienen todas las marcas conocidas, entonces está bueno para ir caminando e ir avanzando en el recorrido que nosotros estamos haciendo. Y por esta misma calle llegamos a esta pintoresca iglesia, es la Capilla de las Almas. Tiene su característica, es estos azulejos, ¿no? Azul y blancos que son súper imponentes. Sí, 16.000 azulejos hay en toda la fachada y también el costado. El artista fue Eduardo Duleite, del siglo XVIII fue construida. Y bueno, podemos entrar en forma gratuita. Lo que sí hay que tener lo mismo en cuenta los horarios porque hay días en los que cierran el medio, hay días que abre más tarde, porque hay días que cierra como o sea, abre a la mañana, cierra a la 1 y vuelve a abrir, pero de martes a jueves está todo el día abierto hasta las 19. Entonces siempre chequeen eso antes de venir porque por ahí vienen y está cerrada. Y ahora estamos caminando por la avenida de los Aliados, una de las arterias principales de la ciudad. Detrás nuestro, el ayuntamiento. Ahí está el cartel de Porto, del que muchos se sacan fotos. Empezamos a hacer la fila y fue como... Sí, nos dio fiaca y no fuimos. Bueno, y esta avenida es muy importante porque divide la parte antigua de la parte moderna. Sí, uno camina y ve un montón de edificios modernistas. La verdad que es súper llamativo y muy bonito. Y de un extremo tienen lo que es el ayuntamiento y del otro está la Plaza de la Libertad,
Que bueno, ahí encontramos también uno de los McDonald's que dicen que es de los más lindos del mundo. Sí. Así que ahora entraremos a visitarlo, y algún otro café también particular, como el Café Guaraní, que también se destaca entre los cafés acá de Porto. Abierto. Sí, elegimos un día, le erramos con el domingo, pero allá un café los domingos no cierra. O sea, es como casi imposible que un domingo, al contrario, es cuando más laburan. Y acá está cerrado, así que no se nos está dando, veremos mañana qué elegimos para conocer, pero la verdad lo que sí estamos contentos del día que nos tocó. Ay, sí, hermoso. Una belleza. Así que seguimos recorriendo por acá. Llegamos a la estación São Bento. Acá llegamos nosotros desde Campaña hasta el centro, ¿no? de Porto. Es una estación súper hermosa, tiene como más de 20.000 azulejos. Sí. En todo lo que es la entrada, lo que sería el hall. En la entrada, exactamente, es espectacular. Sí, azulejos azules y blancos, como les mostramos en la otra capilla. También tiene azulejos coloridos en lo que son las partes superiores, y después tenemos un techo todo blanco, que ahí no sé si se van a ver los dos ríos más importantes de Portugal, que es el Minho y el Duero. Hoy sigue siendo, tal como nació en su momento, hoy sigue siendo en el siglo, estamos hablando de 1900 y pico, 1920 me parece. Hoy sigue siendo la estación más importante porque es la que conecta con las principales ciudades de Portugal. Si quieren ir a Beiro, por ejemplo, que está acá cerca, que nosotros vamos a ir en auto, pero pueden hacerlo en tren. Desde acá salen todos los trenes, así que tiene mucho movimiento. Y pasamos por Nata Lisboa, que dicen que son los pastelitos de nata más famosos, ¿no? Sí, no sé si serán los mejores, pero bueno, no sé, por lo menos así. Te los voy a mostrar. Vamos a ver. ¡Ay, tengo una araña en el brazo! Gracias. Acá está. Y bueno, vamos a probar a ver cómo sale. Probarlo. ¿Está bueno? Tiene como un limón. ¿Has probado? Está caliente. Bueno, este es un clásico de acá de Portugal, así que iremos probando en los lugares que vayamos y les diremos a ver dónde probamos el mejor. En la iglesia de los clérigos. Sí. Justo entramos y había un casamiento. Todos tan hermosos, de revista. Sí, es verdad. Es una señal, ¿o no? Y cambiamos de tema. No, y encima tocando los violines, la verdad que una belleza. Es una iglesia de estilo barroco del siglo XVIII. Lo que más lo destaca es la torre de los clérigos, a la que se puede subir pagando unos 6 euros. Ingresar a la iglesia es totalmente gratuito. Se dice que acá enterraban a los que eran ajusticiados, así que bueno, también tiene eso de historia. Y bueno, ya ingresamos a lo que es la iglesia, como les dijimos. En este caso hoy está abierta, o sea, es una de las cosas que está abierta, y la torre sí está abierta todos los días hasta las 7 de la tarde. Algunos dicen que está bueno subir para ver el atardecer. Nosotros vamos a subir un poco antes, así que veremos qué tal las vistas, pero dicen que son las mejores de la ciudad porque la torre tiene 76 metros de alto y es la construcción más alta de Porto. Así que bueno. ¿Cómo se nota que la parte histórica la sabe él, no? Yo no es que soy el que hablo yo solo, no, lo que pasa es que acá se queda sin palabras. Pero me olvido, así que ustedes sabrán entender que la info de calidad se las da. Una vez que uno sube se puede ir un poco más arriba todavía. Todavía quedan unos
escalones cuando uno termina de pegarle la vuelta. Vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, desde acá de la parte de arriba de la torre es mucho más cómodo, las vistas que se tienen son increíbles. Allá podemos ver todo lo que es Gaia y donde están las bodegas, los clásicos barcos que recorren el río Duero, la catedral, bueno, todo desde acá arriba de la Torre de los Clérigos. Estamos en la librería Lelo o Leyo, Irmao. Está repleta de gente, no hay momento en donde la vean sin gente. Realmente se arma una cola tremenda, se pueden sacar las entradas acá mismo, se pueden sacar las entradas por internet. La librería se hace famosa porque, a ver, se debe hacer famosa por un montón de circunstancias, pero esta es la más pintoresca y la más conocida, que es que la escritora de Harry Potter se cree o se supone que escribió un par de capítulos de Harry Potter en esta librería, o también que se inspiró en esta librería para algunos capítulos, para algunas escenas, la famosa escalera, Hogwarts, bueno, etcétera, ¿no? Pero igualmente no hay nada confirmado. Incluso ella misma dijo que no tenía nada que ver con esto. Ella vivió muchos años acá en Oporto. Es verdad que escribió algo de la piedra filosofal en Café Majestic, pero de esta librería no hay registros y ella tampoco lo confirma. Pero bueno, la librería se hizo famosísima por eso y los fanáticos de Harry Potter eligen creer que eso es cierto. Sí, y la verdad se mandó un lindo negocio porque cada entrada son 5 euros y les aseguro que entra muchísima gente. Así que recién estábamos sacando la cuenta y yo creo que... No, esto es tremendo. Venden más, realmente no se puede estar en un lugar sin una persona. No es muy agradable la visita, la verdad está muy lleno de gente, todos matándose por sacarse una foto cuando igual está lleno de gente y las fotos no salen buenas. La librería está buenísima. Sí, es re linda. Y sale 5 euros, yo lo había dicho, pero lo bueno es que si verdaderamente tu intención es venir a comprar un libro, esos 5 euros de la entrada te los descuentan del libro que vos compres. Igual una sola entrada, o sea, si entran 2 no podés acumular las entradas. Pero bueno. Igual no vimos ningún libro de 10 euros tampoco. Claro, sí, lo menos es 15 euros, uno bien chiquito. Pero bueno, si alguien viene con esa intención está bueno que descuenten el precio porque si no el único fin que tendría sería comercial y dejaría de ser una librería. Así que bueno, para venir a conocerla y más aún si son amantes de Harry Potter, si creen en ese mito, bueno, tienen que venir a conocerla. Y llegamos al Mirador de Victoria, otro de los miradores de acá de Porto. En este caso lo bueno es que es gratis. Sí, así es. Nos sorprende un poco lo descuidado que está. O sea, sí, las vistas son lindas, pero es como... Sí, no le metieron ganas mucho al mirador, pero bueno, si no quieren pagar la torre, lo que sí es más amplio, más cómodo, entonces uno si quiere se queda ahí por horas o para venir a ver el atardecer también es mucho más cómodo que la torre, pero la verdad que el lugar está bastante abandonado y no está lindo en ese sentido. Pero sí se ve todo lo que es Gaia, el río, que bueno, ahora vamos a ir para esa zona, así que si lo quieren tener en cuenta, para tener vistas de Porto está muy bueno. Estamos en el puente Luis I, ya lo estamos atravesando. El puente cruza a Vilanova da Gaia, que es donde están las bodegas más representativas de acá de Porto. Está totalmente construido en hierro, por lo cual es muy llamativo eso de este puente, porque hay un montón de puentes que cruzan el río Duero, pero bueno, este es como el más llamativo. Tiene 2 niveles, por uno transita el tren, por otro los autos, y en ambos se puede ir caminando. El puente data de 1886, así que tiene sus años. Y bueno, hoy es el puente más famoso de Tiene 400 Porto. Metros. Sí, para cruzar de un lado a otro 400 metros. Como les digo, se puede cruzar en tren. Y si no, mucha gente lo hace caminando. Bueno, lo lindo es que acá se ven todos los barcos que van navegando por el Duero, que incluso vamos a ver si podemos hacer esa navegación. Está empezando a caer el sol y este es uno de los puntos elegidos por muchos turistas para ver caer el atardecer, así que bueno, veremos a ver cómo termina este día por la ciudad de Porto. Bueno, ahí abajo, como podrán ver, está toda la ribera de este lado, que hay un montón de restaurantes. Ahí están los barcos que navegan por el Duero. Justo ahí está cruzando uno con bastante gente. Y allá ya tenemos todo lo que son las bodegas. La primera que se ve ahí con el cartel es la de Calem. Allá se ve Sandeman, también es otra bodega muy conocida de acá de Porto.
Y ahora sí ya cruzamos a Vila Nova da Gaia, lugar donde se concentran todas lo que son las bodegas en realidad, más que nada comercialmente, porque los viñedos no es que están acá, solo están las marcas. Y sí visitas como la bodega, o sea, donde nació un poco la empresa y eso, pero no lo que es el viñedo, porque los viñedos están sí sobre el Duero, pero mucho más arriba, están separados. Bueno, las bodegas te hacen degustaciones, más o menos están entre 15 y 20 euros por persona la entrada, o más dependiendo del tipo de degustación. Sí, quiere hacer una degustación mañana a las 10 de la mañana, yo les digo que me parece una mala idea. Sí, porque hoy ya están cerrando, ya está cayendo el sol y ya no se consiguen lugares, y además en español no hay tanta oferta, así que eso, si quieren sacar, háganlo con tiempo, porque probablemente no consigan lugar el día anterior o menos en el mismo día. Así que nada, este lugar tiene una vida, es espectacular. Esta parte es la que más me gusta. O sea, la de cruzando el puente y ves todos los puestecitos y ves los barcos y el agua, y es espectacular. Sí, uno tiene la visión de todo lo que es del otro lado del puente, con el puente de fondo. La verdad que es una maravilla, todos los barquitos navegando. Hay mucha feria también, es como que se ponen carpita y arman feria. Pero bueno, hoy domingo un día particular, porque la verdad que está todo cerrado. Y nos dijeron que mañana también. Sí, a diferencia de lo que es nuestra costumbre, que por ahí los domingos es cuanto más movimiento hay. ¿Qué movimiento hay? Pero no se entiende por qué los comercios están cerrados. O sea, si lo hicieron con la idea de que el domingo se descansa, acá se descansa porque no abre casi nadie. Queríamos tomar un café, o sea, a ese nivel. Sí, todo muy cerrado. Así que bueno, a pasear un poco por esta zona, que la verdad que es una belleza, y seguir recorriendo Porto. Y acá termina nuestro día en Porto. Elegimos un lugar para ver el atardecer. Bueno, ya casi que cayó. Espectacular. Pero es una piedra acá que está alta, que se lleva por un camino de tierra pegado a la base. Teleférico. Sí, un poco más para acá atrás. Es medio difícil, no hay un nombre de una piedra, pero es como bastante alta. Y si cruzan el puente van a ver la gente acá en la piedra. Y la verdad que vimos un atardecer espectacular. Alucinante, además toda la gente hace silencio, es como que te alejas un poco del lío de la ciudad, y se ve muy lindo los colores. Nos tocó un día espectacular también. La verdad, sí, así que bueno, ahora volvemos para el hotel a descansar, y mañana segundo día por Porto, pero la verdad que venimos bastante bien con las cosas que queríamos hacer. Así que a seguir recorriendo. Día acá en Porto, comenzamos bien temprano. Ahora son como 8:30. Estamos en el mercado Duolao, que ya abre desde las 8 de la mañana. Y bueno, como todo mercado, tiene esa combinación entre lo que es mercado de compras, de productos, y el poder venir a consumir. Nos sorprendió primero, está nuevo. Vamos, se mandó un buen estornudo. Nos sorprendió lo nuevo que está todo, está a estrenar. Pareciera que está a estrenar, no sé. Sí. O está muy cuidado o está muy nuevo. Es impresionante, nos imaginábamos un mercado, por lo general los mercados no son caóticos, pero ahí está sucio, o sea, hay olores. No, esto es espectacular. Sí, y encima es bien grande, y no es que venden todos productos finos, o sea, hay verdulería, hay pescadería, hay comida, y la verdad que plantas. Está muy bien el mercado, pero para mí, después ustedes comenten, para mí lo renovaron a cero, o sea, esto está muy nuevo. Así que nada, vamos a dar unas vueltas por acá y empieza nuestro segundo día por Porto, con los lugares que nos quedan pendientes de la ciudad. Catedral de Portugal, o sea, de Porto, Catedral de Sé, también la pueden encontrar.
Es la lleno parte de más gente, alta. ¿eh? Sí. No creo que vengan en ningún momento No. y la encuentren vacía. Bueno, ahora vamos a ingresar a lo que es la catedral. Se puede visitar el claustro, se puede visitar la catedral y se puede subir a una de las torres de la catedral. Ahora estamos en la plaza catedral, es la parte más alta de Porto, por lo cual desde la plaza también se tienen muy buenas vistas de toda la ciudad y lo que es Vila Nova da Gaia. Bueno, siempre hay gente tocando música, es muy linda. Sí, la verdad que es muy lindo. Bueno, la catedral empezó a ser construida en el siglo XII, de estilo barroco. Como les dije, podemos visitar el claustro. En el claustro lo particular que tiene que también se utilizan los azulejos. Y bueno, claramente es el edificio religioso más importante de acá en la ciudad. Acá en la plaza tenemos detrás nuestro una columna, que ahí es donde ajusticiaban a los criminales, como se hacía en viejos tiempos. Y bueno, nada, como les digo, disfrutar de las vistas de este lugar y seguir recorriendo Porto, que nos quedan algunas cositas. Recorriendo el interior de la catedral. Es realmente una belleza lo de los azulejos, porque sí. Realmente es único, ¿no? No sé si existe en otra parte del mundo, pero la verdad que la decoración es algo espectacular. Ahora estamos subiendo a las torres que están incluidas en el precio de la entrada. Nosotros pagamos 3 euros cada uno. Y bueno, pues conocer las torres, hay capillas. Bueno, hay cosas la que catedral. no entendemos. Eso es lo malo de no venir con guía. Pero bueno, la verdad que la catedral está hermosa por el tema de los azulejos. Así que a seguir recorriendo la catedral. Bueno, y de acá tenemos vistas similares a lo que es la Torre de los Clérigos. Y bueno, ya también se puede ver todo lo que son las bodegas. La verdad que está muy lindo. O sea, si quieren elegir uno, quizás se pueden quedar con la de los Clérigos porque es un poco más alta, pero esta tiene muy lindas vistas y la entrada tampoco es tan cara. En allá tenemos la Torre de los Clérigos, como se ve, destaca sobre todo toda la ciudad, es mucho más alta. Y acá es la parte de abajo de la catedral. Y un poquito más abajo de la catedral tenemos la iglesia Dos Grilos, pero hay que pagar entrada para ingresar y vimos desde el vidrio de la puerta que la iglesia tampoco era mucho, y la verdad venimos a ver muchas iglesias, y si hay algo que me molesta en particular de las iglesias es que cobren entrada. Yo entiendo que puedan cobrar una entrada para hacer una visita guiada, para subir a las torres, para un museo por un tema de mantenimiento, pero me parece que para ingresar a un lugar católico, cobrar una entrada no va con lo que es la religión católica. Siempre estoy muy en contra de eso. Entonces la verdad que cuando no es alguna de mucha importancia, si la tengo que pagar no lo hago. Y eso que soy católico, pero la verdad me molesta bastante. Así que bueno, acá llegamos a un mirador que parece que se pelearon con la basura. Tiene algunos lugares Porto particularmente raros, abandonados. Están como precisamente ubicadas las basuras. Sí, no sé qué onda, pero muchos lugares así de Porto que no los vi en otro lugar de Europa, que tienen como bastante suciedad. No sé por qué será, si siempre la ciudad fue así o cambió en este último tiempo, pero a veces da un poco de lástima porque son lugares que podrían estar increíbles y están bastante sucios. No lo digo como crítica, sino que es raro verlo. Así que bueno, ahora vamos a empezar a bajar hacia la ribera y ver si tomamos alguna navegación por el río Duero. Y acá estamos en la ribera, o sea, es del lado
de la ciudad de Porto sin cruzar el puente, o sea, es enfrente a Vila Nova da Gaia, pero acá también se concentra gran cantidad de restaurantes. Está muy lindo. Sí, es como si fuera una costanera del río Duero, y desde acá también salen embarcaciones, o sea, pueden tomarlas tanto de este lado como del otro lado, e incluso creo que si se toman de un lado pueden bajar del otro lado. Ahora lo veremos a ver si podemos hacer la navegación. Venimos caminando por las calles. Sí, matador, es matador. Subida, bajada. Ahora sí estamos arriba del barco que está... Navegando un poquito. Siempre en nuestros viajes metemos una navegación. Bueno, es la clásica navegación como pasa en muchas de las ciudades europeas que tiene el río principal y bueno, uno navega. Estos son los clásicos barcos que se utilizaban en ese momento y es un recorrido de 50 minutos, pagamos 15 euros cada uno. Sí, así es, y te van pasando bajo los diferentes puentes, y lo que está bueno también es que te van explicando qué es cada uno. Sí, está en español. Está en español, eso está bueno, está en un montón de idiomas. Y está lleno de gente. Sí, son 6 puentes que uno recorre y lo bueno es que puedes ir tanto al exterior como debajo en el interior, así que la verdad que se disfruta. Si el día está lindo como nos tocó a nosotros, estamos acá tomando solcito y navegando, la verdad que está hermoso. Así que a recorrer un poco el Duero y después, bueno, se va acabando un poco nuestro paso por Porto, pero la verdad que le vamos encontrando el gusto. Al principio era como la vimos tan caótica, no sé, pero la verdad que es hermosa. La parte toda del río con la parte de Gaia de enfrente, eso es una belleza. Sí. Así que, bueno, vamos a disfrutar un poco esta navegación y seguimos recorriendo. Ahí arrancó. Bueno, y nos hemos quedado casi solos, como les comentábamos, uno puede bajarse del lado de Gaia o volver al mismo lugar donde lo tomó. Si no conocen la parte de enfrente, está buenísimo porque ya cruzaste el puente, pero bueno, la verdad que la navegación hermosa. Lo que uno hace es navegar en un barco que imita ser un ravelo, que era el barco que se utilizaba antes, porque como acá tenían los depósitos, llegaban los barcos de los viñedos del Duero, llegaban acá con la carga de los barriles y desde acá se distribuía a todo lo que era Portugal o Europa. Los barcos eran mucho más chiquitos, pero bueno, estos imitan ser lo que eran en su momento. Así que la verdad que está muy bueno, el paseo dura 50 minutos, se pasa súper rápido y está genial. Y acabamos de salir del Palacio de la Bolsa, lo tengo ahí detrás mío. Bueno, lugar que se utilizaba antiguamente para los comerciantes, se construyó para eso. Antes de eso era un claustro porque pegado está la iglesia y esto era un monasterio, y como se incendió lo reconstruyeron y lo terminaron utilizando con dicho fin. Hoy sigue funcionando la asociación de comerciantes, en un momento también funcionó como bolsa de comercio, pero bueno, hoy se puede visitar, incluso se alquila para eventos, o sea, te podés casar acá adentro y la verdad que la visita está espectacular. Ahí viene Sol. Pagamos 10 euros cada uno, solo se puede con visitas guiadas y o sea, es por idioma. Nosotros justo agarramos 12,5 la de español, pero bueno, tienen un montón de idiomas y se va llenando como una barrita de la gente que va reservando o pagando en ese momento la visita guiada, entonces vas viendo ahí los horarios que se van llenando. Y con el cuponcito que les dan tienen un 20% de descuento para consumir en el restaurante, pero hoy estaba cerrado. Bueno, el lugar es una belleza adentro, todas las salas, bueno, hay una sala que es realmente impresionante, tiene 18 kilos de oro en el revestimiento, es una belleza, la verdad que muy, muy bueno. Y encima además lo bueno es que como es guiada, aprendes un montón, dura solo media hora, entonces uno no pierde mucho tiempo, así que por lo menos yo, para mí la recomiendo un montón. Queda justo enfrente de la Plaza do Infante y al lado de la iglesia de San Francisco, que está para aquel lado que ahora vamos a ver si podemos visitar. También acá justo hay un mercado, que no sé el nombre, pero parece que hoy está cerrado, abre a partir del martes. Yo todavía no entiendo cómo funcionan acá los días en Porto. Hay cosas que abren a partir de los miércoles, no sé, rarísimo. Y vamos terminando nuestra visita a Porto. Nos quedó pendiente los jardines del Palacio de Cristal, que eran un poco alejados, como unas 15 cuadras, y Foz de Douro, o Duoro, que son 2 lugares alejados que algunos los recomendaban, pero bueno, no teníamos el tiempo para hacerlo, porque... Y además
es lejos y es en subida y vamos a tardar. La verdad que Porto nos encantó al principio, como decíamos, teníamos estas sensaciones encontradas un poco en la ciudad, pero ahora que nos vamos, la verdad es que la pudimos disfrutar un montón. Sí. Es más, nos hubiera quedado como creo que una noche más para estar más tranquilos, para comer en algún otro lugar, pero nos gustó mucho, el clima nos ayudó muchísimo también, así que nos vamos contentos de Porto.